La puerta se cerró con fuerza detrás de mí, como si quisiera borrar mi existencia de aquella casa. «Ella manda aquí», gritó mi hijo, con los ojos duros, sin atreverse a mirarme. El eco de esas palabras quemó más que cualquier herida física. El aroma del café de la mañana aún flotaba en el aire, pero el sabor que quedó en mi boca fue el de la humillación. Yo, parada en el pasillo, con mi pequeña maleta y el corazón encogido, sentí el frío de la calle subir por mis piernas. Soy Mariela, tengo 74 años. Siempre le di todo a mi niño: casa, coche, comida, amor. Y ahora él me expulsaba como quien tira un mueble viejo. Pero esa misma tarde, algo dentro de mí cambió. No fue rabia, fue claridad. Mientras ellos celebraban la libertad que tanto exigían, abrí mi bolso y encontré algo que nadie imaginaba. Y es aquí donde todo empieza a girar. Porque lo que hice aquel día destruiría el castillo de comodidad que ellos tenían. Y abriría para mí la puerta de una vida que jamás pensé vivir. Solo te digo una cosa: cuando una madre calla, el mundo debería tener miedo. Pero antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque historias como esta, llenas de dolor, giros y superación, suceden más de lo que imaginas. El portazo retumbó en mi espalda como si el aire mismo me echara de la casa. Me quedé quieta, con la maleta pequeña entre las manos y el corazón golpeando despacio, intentando entender cómo mi hijo había llegado a ese punto. Ella quiere su espacio, mamá. Entiéndelo, me dijo sin mirarme, mientras su esposa observaba desde la sala con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. El aroma del café aún flotaba en el aire, pero todo sabía a derrota. Aquella mañana pensé que iba a preparar el desayuno como siempre, no que iba a preparar mi despedida. Bajé las escaleras con los ojos fijos en el suelo, oyendo detrás de mí el murmullo de sus pasos apresurados cerrando puertas, borrando rastros de mi presencia. El sol aún no salía y la calle tenía ese color gris que anuncia un día sin esperanza. Arrastré la maleta hasta la esquina sin saber a dónde ir. El frío de la acera subía por mis piernas y me recordaba cada año vivido, cada favor hecho, cada sacrificio. Me repetía que era temporal, que Juan se arrepentiría, pero dentro de mí ya sabía que algo se había roto sin remedio. Tomé el primer autobús que pasó. El chofer apenas me miró y yo agradecí el silencio. Me senté junto a la ventana y vi pasar los edificios con una sensación extraña de irme sin rumbo. En la bolsa llevaba documentos, recibos, una tarjeta de crédito y el olor de la casa todavía impregnado en mi ropa. Recordé las veces que él me pidió firmar papeles, abrir una cuenta conjunta, poner todo a su nombre por comodidad. Sonreí amarga al pensar que la comodidad siempre fue suya. No sabía aún que ese descuido aparente sería mi salvación. Llegué al centro y caminé entre los puestos de flores y pan dulce hasta encontrar un hotel boutique antiguo, con un candelabro dorado que iluminaba la recepción. Pedí una habitación sencilla y la recepcionista, amable, me dio una llave con un número que ya olvidé. Subí despacio, observando el pasillo con sus paredes color crema y los cuadros de mujeres elegantes que parecían mirarme con compasión. Al cerrar la puerta, respiré por primera vez sin miedo a molestar a nadie. No era hogar, pero al menos era silencio. Dejé la maleta sobre la cama, me quité los zapatos y sentí la alfombra áspera bajo los pies. Encendí la lámpara y el reflejo del espejo me devolvió una imagen que no reconocí. Mi rostro parecía más viejo que en la mañana, pero mis ojos brillaban con algo distinto, una mezcla de tristeza y lucidez. Me senté frente al espejo y pensé que toda mi vida giró en torno a dar, a mantener, a sostener. Tal vez era hora de sostenerme a mí misma. Abrí el bolso buscando un pañuelo y encontré los recibos del banco. Ahí estaba mi nombre, completo, firme. El cansancio me pesaba, pero decidí bajar al restaurante del hotel. Pedí un vino tinto reserva, el más económico, y un plato pequeño de sopa caliente. Al probar el primer sorbo, sentí que algo se encendía dentro de mí. No era placer, era dignidad. En las mesas de alrededor la gente hablaba de viajes, de cuentas, de negocios. Yo solo pensaba en lo simple y poderoso que resultaba pagar con mi propia tarjeta, sin deber explicaciones a nadie. Esa copa fue el primer lujo que me permití en mucho tiempo, un gesto mínimo de respeto hacia mí. Regresé al cuarto con el cuerpo tibio y una calma extraña. Abrí las cortinas,
La ciudad seguía viva, indiferente a mi tragedia. Las luces de los autos subían y bajaban como promesas que no se cumplen. Pensé en Juan, en cómo me pedía consejos financieros y después actuaba como si yo fuera una carga. Recordé la vez que firmamos juntos los papeles de la casa, su mano temblaba de emoción, la mía de esfuerzo. Todo seguía registrado a mi nombre. Ese pensamiento me devolvió un poco de aire. No tenía casa, pero aún tenía poder. Encendí el celular, abrí la aplicación del banco y revisé mis cuentas. Ahí estaban los movimientos recientes, los pagos automáticos de sus gastos, los retiros que hacía sin avisar. Leí cada cifra con una mezcla de asombro y coraje. Por primera vez comprendí la magnitud de lo que había entregado sin pensar. Cerré los ojos y supe que podía cambiar el rumbo de todo con un simple movimiento. No por venganza, sino por respeto. Llamé al abogado que me ayudó años atrás con la compra de la propiedad. Me reconoció enseguida. Licenciada, quiero hacer unas transferencias y revisar los documentos de la casa, dije con la voz más firme que pude. Escuché el tecleo del otro lado, la confirmación de que aún tenía control. Todo sigue a su nombre, señora Suárez, respondió. Esa frase me atravesó como un rayo silencioso. Me sentí viva, consciente de que aún quedaba terreno bajo mis pies. No era una víctima, era dueña. Apagué la luz, me recosté y dejé que el cansancio me venciera. No lloré. Me limité a mirar el techo mientras la sombra del ventilador giraba despacio. Pensé en el siguiente paso, en la posibilidad de empezar de nuevo. Afuera, la ciudad seguía zumbando como un recordatorio de que nada se detiene por una historia rota. Antes de cerrar los ojos, tomé el celular una vez más. Toqué la pantalla, ingresé la clave y bloqueé la tarjeta de crédito que ellos usaban. Sentí un escalofrío suave recorrerme. En ese segundo, sin lágrimas ni gritos, empezó mi revancha silenciosa. Desperté con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas del Hotel Boutique. Por un segundo no supe dónde estaba, hasta que el olor a jabón nuevo y a sábanas limpias me devolvió la memoria. La habitación era pequeña, pero tenía detalles que me hicieron sentir en un sitio distinto a todo lo que había vivido. Una lámpara de cristal, una colcha color marfil, una bandeja con frutas frescas. Me levanté despacio, aún con el cuerpo entumido por el cansancio y la cabeza llena de pensamientos que no querían ordenarse. Era extraño sentir paz después de tanto ruido emocional. Tal vez el lujo empezaba en lo invisible, en el simple hecho de tener un día sin gritos. Tomé una ducha larga. El agua caliente me devolvió el pulso. Cerré los ojos y pensé que, por primera vez en mucho tiempo, nadie esperaba nada de mí. No había comida que preparar ni casa que limpiar, solo el vapor llenando el cuarto y el sonido del agua cayendo sobre mi espalda. Al salir, envolví mi cuerpo en la toalla blanca y me miré en el espejo empañado. Detrás del vidrio descubrí una mujer distinta, cansada, sí, pero con una mirada más despierta. Me pregunté cuántos años llevaba sin detenerme a verme de verdad. Pedí el desayuno a la habitación. Llegó una bandeja con pan dulce, mantequilla y café recién hecho. Lo probé despacio, sintiendo el sabor amargo mezclado con el leve aroma de vainilla que flotaba en el aire. Mientras comía, abrí el celular para revisar los mensajes. Ninguno de Juan, ninguno de su esposa. Un vacío raro me recorrió, mitad alivio, mitad nostalgia. Después abrí la aplicación del banco y confirmé la transferencia del carro a mi nombre exclusivo. Era una sensación entre poder y tristeza, como firmar la renuncia de una vida entera. Bajé al lobby con un abrigo de lana que llevaba años guardado. Afuera, el ruido de la ciudad me resultó menos agresivo. Caminé hasta el restaurante elegante del hotel, con ventanales grandes y una decoración sobria. Pedí una mesa cerca de la ventana, más por necesidad de ver el movimiento que por hambre. La camarera me ofreció el menú y, sin pensarlo, pedí una copa de vino tinto reserva. Quería sentir que todavía podía decidir algo, aunque fuera un detalle tan pequeño. Cuando el vino llegó, el color profundo del líquido me hipnotizó. Lo sostuve con cuidado, como si tuviera en mis manos mi propia voluntad. Mientras bebía, observé a las personas alrededor, parejas conversando sobre viajes, ejecutivos revisando contratos, mujeres jóvenes riendo con copas de champaña. Yo solo pensaba en todo lo que había callado.
En la cuenta conjunta que Juan manejaba como si fuera suya, en las veces que pagué sus tarjetas sin que él lo supiera. Ese silencio, disfrazado de amor, me había costado demasiado. Pero en ese instante, con la copa en la mano y la música suave del restaurante llenando el fondo, supe que ya no quería seguir siendo invisible. Subí al cuarto al mediodía. El sol caía fuerte sobre la ciudad y el reflejo se filtraba por las cortinas, dibujando sombras doradas en la pared. Me acosté sobre la cama y recordé la voz de mi hijo diciendo: «Ella manda aquí». Cerré los ojos y me pregunté si algún día entendería que el respeto no se exige, se demuestra. El sonido de un mensaje entrante me sobresaltó. Era del abogado. Transferencia confirmada. Propiedad registrada a su nombre. Sentí una mezcla de vértigo y alivio. Guardé el celular en la bolsa de cuero, esa misma que él me regaló cuando consiguió su primer trabajo, creyendo que era un gesto de amor y no de culpa. Pasé los dedos sobre la costura desgastada y comprendí que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el momento en que uno decide soltarlas. Me miré otra vez en el espejo del tocador. El reflejo era el de una mujer que empezaba a elegir su destino, aunque todavía temblara por dentro. Decidí salir a caminar. Las calles cercanas al hotel tenían tiendas con vitrinas llenas de perfumes y joyas brillando bajo la luz artificial. Me detuve frente a una de ellas, observando un collar de perlas que me recordó a mi madre. Pensé en comprarlo, pero no lo hice. El verdadero lujo era poder decir: «No lo necesito». Seguí caminando, respirando el aire húmedo de la ciudad, sintiendo que cada paso me alejaba un poco más de la versión sumisa de mí misma. Esa noche cené sola en la terraza del hotel. Pedí pasta y otra copa de vino. La brisa era tibia, el cielo claro. Me di cuenta de que la soledad puede ser cruel, pero también puede ser elegante si se mira desde otro ángulo. Observé la ciudad desde arriba y pensé que la vida me estaba dando una oportunidad de empezar con mis propias reglas. Ya no había casa, pero había decisión. Ya no había familia, pero había dignidad. Antes de dormir, revisé una vez más mis documentos. Todo seguía a mi nombre. Cerré la carpeta, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad me envolviera. Sentí un peso distinto, no de tristeza, sino de poder silencioso. Tal vez perderlo todo era el precio de recuperar mi respeto. A la mañana siguiente, llamaría al abogado otra vez. Esta vez, no para reclamar, para vender. A la mañana siguiente, la llamada llegó antes de que terminara el desayuno. Reconocí la voz de mi hijo, ronca, entrecortada, tan distinta a la del muchacho seguro que me había echado de su casa. «Mamá, la tarjeta no pasa», dijo con un tono que intentaba sonar tranquilo, pero tenía un hilo de desesperación. «Debe ser un error», respondí sin emoción, mirando por la ventana del Hotel Boutique el reflejo del sol sobre los autos. La indiferencia fue mi defensa. Colgué antes de que preguntara algo más. No necesitaba explicaciones. A veces el silencio es la respuesta más cara que se puede pagar. Volví a mirar el celular y respiré hondo. En la pantalla seguían las notificaciones del banco confirmando cada bloqueo, cada transferencia, cada paso que había dado la noche anterior. Me recosté en la cama y por un instante me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordé cómo su esposa me miraba con desprecio desde el sofá mientras él guardaba silencio. Recordé mis manos temblando al empacar mi ropa en una maleta vieja. Y entendí que la dignidad también necesita cuentas claras. No era venganza, era equilibrio. Pasé la mañana haciendo llamadas con el abogado. Revisamos los documentos de la casa, las escrituras, los papeles de las propiedades menores. Todo seguía intacto bajo mi nombre, una herencia que yo misma había construido con años de esfuerzo. Cuando colgué, sentí una calma que no conocía desde hacía años. Salí a caminar por la avenida principal, observando los escaparates llenos de bolsos de cuero, perfumes y joyas. No compré nada. Solo disfruté la sensación de mirar sin deber nada a nadie. Había algo liberador en poder elegir. Esa tarde, decidí cambiar de habitación. Pedí una suite en el último piso, con ventanales grandes y vista panorámica. El recepcionista sonrió al verificar mi tarjeta, no dijo nada, pero su mirada transmitía respeto. Subí al ático y al abrir la puerta, me envolvió un aire distinto, alfombra nueva, aroma a lavanda, muebles de madera pulida. Era un espacio cálido,
elegante, tan distinto al rincón donde me habían despreciado. Me senté frente a las ventanas y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. Encendí el televisor, pero lo apagué enseguida. No quería ruido. Preparé un café con la cafetera que había en la esquina del mueble y me quedé mirando las luces de la ciudad mientras anochecía. Pensé en Juan y en cómo su mundo debía estar tambaleando. No por el dinero, sino por la falta de control. Siempre había creído que él mandaba. Ahora sabría lo que era depender. La vida tiene una manera elegante de enseñar respeto, y a veces lo hace con un simple número bloqueado. Por la noche, abrí el balcón de la suite y dejé que el aire frío me despeinara. La ciudad parecía una extensión infinita de luces, un espectáculo de movimiento y promesas rotas. Pensé que ese sería mi nuevo escenario, sin público, sin aplausos, pero con paz. Encendí una vela aromática que encontré sobre la mesa y observé la llama titilar como mi propio pulso. Tenía miedo, sí, pero también una sensación nueva de poder. Aprender a estar sola era como aprender a respirar de nuevo. El día siguiente amaneció tibio y silencioso. Pedí el desayuno al cuarto, pan artesanal, mantequilla salada y jugo de naranja fresca. Todo olía a calma. Revisé el correo electrónico en la tablet del hotel y vi el mensaje que confirmaba la venta de la casa. Por un momento me quedé inmóvil, como si el peso de esa decisión cayera entero sobre mí. Lo leí varias veces hasta que el corazón se acostumbró a la idea. Ya no existía nuestra casa. Era pasado. Era cierre. Guardé el contrato impreso en una carpeta y lo coloqué sobre la mesa. Pasé la mano por la portada con una mezcla de tristeza y alivio. Recordé cada rincón de esa casa, el jardín donde él aprendió a andar en bicicleta, la cocina donde hacíamos tamales los domingos, la habitación que pinté de azul para su infancia. Todo eso ya no me pertenecía emocionalmente, aunque legalmente aún lo había sido hasta hace unas horas. Cerré los ojos y agradecí en silencio haber tenido el valor de dejarlo ir. Por la tarde, bajé al restaurante del hotel y pedí un té de jazmín. Observé mi reflejo en la copa de cristal, las luces suaves y la música tenue de fondo. Me di cuenta de que los lugares cambian, pero el alma tarda en alcanzarlos. La soledad dolía, pero tenía otro sabor cuando estaba acompañada de decisión. Tal vez eso era el lujo verdadero, no el oro ni las joyas, sino la libertad de no depender. Esa noche, antes de dormir, abrí las cortinas y contemplé las luces lejanas. Cada destello me recordaba algo que había dejado atrás. Tomé aire, apagué la vela y me metí entre las sábanas de seda blanca. El colchón era suave, pero la sensación era firme. No sabía qué vendría después, pero intuía que el telón del confort había caído para todos. Afuera, la ciudad seguía brillando. Dentro, una nueva versión de mí apenas comenzaba a despertar. Desperté tarde, con el cuerpo adolorido y una sensación amarga en la garganta. No era enfermedad, era el peso de todo lo no dicho. Miré el techo de la suite, las molduras elegantes y la luz dorada que entraba por las ventanas grandes. Había belleza en ese espacio, pero también un vacío que el lujo no podía llenar. Decidí salir. Caminé hasta la recepción del Hotel Boutique y pedí que me recomendaran un lugar tranquilo para despejar la mente. La recepcionista sonrió con cortesía y me entregó una tarjeta con letras finas. Spa de luz. Sonó pretencioso, pero algo en mí necesitaba un sitio donde llorar sin disimulo. El auto del servicio me llevó a las afueras de la ciudad, hacia una zona de jardines amplios y muros blancos. El lugar era más silencioso de lo que imaginé, con fuentes pequeñas y olor a flores recién cortadas. Al entrar, una mujer joven me ofreció una bata de lino y me guió por un pasillo iluminado por velas. En el fondo se escuchaba música suave, y por primera vez en mucho tiempo, mi respiración se volvió lenta. Me recosté en la camilla y dejé que el silencio me envolviera. Cuando la terapeuta puso sus manos sobre mis hombros, no pude contener el temblor. «Está muy tensa, señora», dijo con voz dulce, mientras sus dedos deshacían los nudos de mis músculos. Quise explicarle que la tensión no estaba en el cuerpo, sino en la memoria. Pero me quedé callada. A veces hablar rompe el poco equilibrio que una consigue. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, tibias, discretas. No era tristeza pura, era un desahogo antiguo. Cada lágrima arrastraba años de obediencia, de favores, de silencios.
Nadie en ese spa de lujo sabía quién era yo ni lo que acababa de perder. Por eso lloré sin miedo. Cuando terminó el masaje, la terapeuta me ofreció té de jazmín y una toalla caliente. Agradecí con un gesto. Caminé hasta la sala de descanso, decorada con sillones blancos y una fuente de piedra en el centro. Había mujeres hablando en voz baja, riendo suavemente, con revistas de moda en las manos. Yo las observé sin rencor. Cada una llevaba sus propios dolores detrás del maquillaje y las joyas. Me senté junto a la ventana y miré el jardín, mariposas sobre flores, el sol brillando en los vidrios del edificio principal. Por un instante, me sentí invisible y libre. Encendí mi celular para revisar el correo. Entre los mensajes, había uno del abogado confirmando el depósito de la venta de la casa. El dinero ya estaba en mi cuenta. Me quedé mirando la cifra unos segundos, sin emoción. Era mucho, pero ya no tenía el valor que alguna vez le di. Lo cerré sin pensar en gastar nada. No quería reemplazar un vacío con objetos. Lo único que deseaba era aprender a respirar sin depender. En ese lugar perfumado y silencioso, comprendí que el respeto también se paga, pero con decisiones firmes. Salí del spa al atardecer. El cielo estaba teñido de rosa y naranja, como si la ciudad quisiera disculparse por mis heridas. Caminé por el sendero de piedras con la bata aún sobre los hombros. Sentía el viento tibio en la piel y una claridad nueva en la mente. No sabía qué haría después, pero algo había cambiado en mi mirada. Volví al hotel y pedí una copa de vino blanco en el bar del vestíbulo. Mientras la bebía, pensé que la dignidad tiene sabor a libertad recién descubierta. Esa noche no dormí de inmediato. Encendí una vela y me quedé observando la llama bailar sobre el buró. Pensé en Juan y en su esposa. Imaginé su incomodidad al no poder pagar la cuenta del restaurante o al darse cuenta de que el coche ya no estaba disponible. No me alegraba su angustia, pero sí la justicia que traía. A veces la vida equilibra las cosas sin necesidad de palabras. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me venciera con la certeza de que el pasado ya no podía tocarme. Por la mañana, ordené el desayuno en la terraza de la suite. El aire fresco traía el olor del pan recién horneado y el murmullo distante del tráfico. Mientras comía, abrí mi libreta y escribí unas palabras. No hay revancha más elegante que el silencio. Las letras me parecieron firmes, casi hermosas. Guardé la libreta en el bolso de cuero y respiré hondo. Tenía que decidir mi siguiente paso. Sentía el impulso de moverme, de ver algo nuevo, de cambiar de escenario. Miré por la ventana y recordé el mapa que colgaba en el lobby del hotel. Cartagena. El nombre sonaba a mar, a sal, a libertad. Llamé a la agencia de viajes del mismo hotel y reservé un boleto solo de ida. No lo pensé demasiado. A veces las decisiones más grandes necesitan menos lógica que valor. Cuando colgué, sonreí por primera vez en días. No sabía qué me esperaba allá, pero el simple hecho de haber dicho quiero irme me devolvió la sensación de tener un rumbo propio. El sol comenzaba a ocultarse cuando empecé a empacar mis cosas. No llevaba mucho, ropa ligera, mis documentos y la determinación de no mirar atrás. Antes de cerrar la maleta, pasé la mano por la colcha blanca y murmuré una especie de despedida. Había llegado al hotel huyendo del dolor y ahora me iba buscándome a mí misma. Mientras el cielo se teñía de violeta, supe que mi viaje apenas empezaba y que el precio de la libertad era tan alto como hermoso. ¿Y tú? Si la persona que más amas te expulsara de su vida, ¿le devolverías el golpe o guardarías silencio como yo? El avión aterrizó con una sacudida suave, y por primera vez en semanas sentí una emoción parecida a la esperanza. Desde la ventanilla, el mar se extendía como una sábana azul brillante, y las palmeras parecían saludarme con indiferencia. El calor me envolvió en cuanto bajé del avión. Era un calor distinto, húmedo, de esos que te obligan a respirar despacio. Tomé un taxi hacia el apartamento que había alquilado por internet, en una zona tranquila, cerca del malecón. Al llegar, el portero me abrió la puerta con una sonrisa. Subí en el elevador, y cuando vi la vista desde la terraza, supe que ese era el lugar donde empezaría mi segunda vida. El apartamento era moderno, decorado con colores claros, con un balcón que daba directamente al mar. Había un pequeño comedor con sillas de mimbre, una cocina abierta y una recámara con sábanas de lino. Dejé la maleta junto a la ventana y abrí las cortinas para dejar entrar la luz.
Todo olía a nuevo, a limpieza, a promesa. Encendí el ventilador y me senté frente al horizonte, observando el sol reflejarse en el agua. Pensé en lo irónico que era, ellos, atrapados en la miseria que ellos mismos provocaron, y yo, redescubriendo el lujo de la soledad. Esa primera noche salí a caminar por la playa. El ruido de las olas se mezclaba con el de la gente riendo, los vendedores ofreciendo pulseras, las parejas caminando descalzas. Yo iba sola, pero no me sentía incompleta. Cada paso sobre la arena era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había recuperado. Me detuve frente a un restaurante elegante, con mesas de madera oscura y velas encendidas. Entré sin pensarlo y pedí un vino blanco frío. Cuando el camarero lo sirvió, el sonido del líquido llenando la copa me pareció casi terapéutico. Mientras comía, recordé la vida que había dejado atrás, los desayunos con reproches, los días en que mis decisiones dependían del humor de los demás. Ahora, cada elección era mía. Pagar la cuenta sin revisar el total me hizo sentir una extraña mezcla de poder y alivio. No porque sobrara el dinero, sino porque ya no debía justificarlo. Después de cenar, caminé de regreso al apartamento, dejando que el viento del mar secara las lágrimas que no me di cuenta de haber derramado. La mañana siguiente amaneció luminosa. El mar brillaba como una moneda nueva, y el sonido de las gaviotas me despertó con dulzura. Preparé café colombiano en la pequeña cafetera de la cocina y me senté en la terraza privada con una taza entre las manos. El aroma del café se mezclaba con el olor salado del aire. Cerré los ojos y pensé que, a veces, la libertad también huele. Bebí un sorbo y sonreí sin motivo. Tal vez era felicidad, aunque todavía no me atrevía a llamarla así. Decidí caminar hasta el centro histórico. Las calles de piedra, las fachadas coloridas y los balcones llenos de flores me hicieron sentir parte de una postal viva. Entré en una tienda pequeña y compré un sombrero de paja y un par de sandalias. No eran de diseñador, pero me hicieron sentir cómoda, ligera. Mientras caminaba por las calles estrechas, escuché a una mujer cantando boleros desde un balcón. Su voz llenaba el aire con una nostalgia dulce. Me detuve a escucharla y sentí que la tristeza se volvía arte. Esa tarde volví al apartamento y abrí mi cuenta del banco en la tablet. Vi el saldo y me reí sola, no por la cifra, sino por lo absurdo de haber creído que el dinero era una prueba de amor. Cerré la aplicación y abrí la ventana para dejar entrar la brisa. En la distancia, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En ese momento comprendí que no se trata de cuánto posees, sino de cuánto eres capaz de soltar. Apoyé la cabeza en el marco de la ventana y respiré profundo, sintiendo que algo en mí se alineaba por fin. Por la noche, me animé a escribir un correo a una antigua amiga de la infancia que vivía en Bogotá. Le conté que estaba en Cartagena, que necesitaba unos días para pensar, para curar. Le dije que estaba bien, aunque todavía dolía. Ella respondió casi al instante: «Te admiro, Mariela. No muchas mujeres se atreven a comenzar de cero después de perderlo todo». Leí ese mensaje varias veces. No era consuelo, era reconocimiento. Algo que había olvidado merecer. Pasaron los días y me acostumbré al ritmo de la ciudad. Desayunaba frente al mar, paseaba por el malecón y escribía en mi libreta cada noche. El silencio ya no era enemigo, era compañía. A veces imaginaba a Juan buscando trabajo o a su esposa reclamándole por lo que no tenían. No sentía rencor. Solo una calma extraña, casi maternal, como si mi corazón por fin hubiera aprendido a soltar sin destruirse. Una tarde, mientras observaba el mar tornarse plateado, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número conocido. No contesté de inmediato, pero la curiosidad pudo más. Al aceptar la llamada, escuché su voz. «¿Vendiste la casa?», preguntó con frialdad, como si todavía tuviera derecho a exigir respuestas. Me quedé callada unos segundos, dejando que el sonido del mar llenara el silencio. «Sí», respondí al fin. «Y también me vendí la culpa». Colgué despacio, con el corazón latiendo fuerte. En ese instante supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Era media mañana y el sol golpeaba con fuerza las persianas del apartamento. Estaba escribiendo una lista de compras en mi libreta cuando el celular vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de mi hijo en la pantalla,
El corazón me dio un salto que no supe si era miedo o nostalgia. Dudé antes de contestar, porque sabía que nada bueno podía venir de esa llamada. Apreté el botón verde, y de pronto, su rostro apareció en la pantalla, desdibujado, con los ojos hundidos y la barba crecida. Detrás de él, la sala de la casa que alguna vez fue mía se veía vacía, sin cuadros, sin vida. No alcanzó a decir nada antes de que la voz de su esposa irrumpiera desde el fondo, llorando, con un tono desesperado que no reconocí. «No tenemos dónde vivir. Mariela. Por favor, ayúdanos», suplicó. Me quedé muda unos segundos, observando su rostro pálido, los muebles viejos, el cansancio acumulado en sus ojos. Pensé en las veces que ella me hizo sentir una intrusa en mi propio hogar, en cómo me empujó hacia la calle sin mirar atrás. «¿Dónde está la mujer que mandaba?», pregunté con voz suave, sin levantar la mirada. «Que ella te salve ahora». Juan bajó la cabeza. Su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Pude ver detrás de las cajas apiladas, la ropa doblada a toda prisa, la ausencia de lujo donde antes abundaba la comodidad. La casa, ahora vacía, parecía un espejo de su orgullo roto. «Mamá, no tenemos dinero», alcanzó a decir al fin. Los pagos del coche, la renta, todo se vino abajo. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo. Me dolía verlo así, pero había una justicia invisible en esa escena. Nadie aprende sin perder. La esposa se acercó a la cámara, los ojos rojos, la voz temblorosa. «Perdón si alguna vez te ofendí», dijo sin convicción. «Pero estamos desesperados». Sentí que mis manos temblaban, no de compasión, sino de memoria. Recordé el día en que me echó de mi casa diciendo que necesitaba su espacio. Recordé el portazo, el frío de la calle, la vergüenza. «Yo también estuve desesperada», respondí, con el tono de quien ya no espera comprensión. Y nadie se conmovió entonces. Me observó sin poder sostenerme la mirada. Hubo un silencio largo, incómodo. En la pantalla, el rostro de mi hijo se descomponía entre orgullo y arrepentimiento. Yo solo lo miraba, tratando de reconocer al niño que alguna vez me llamó mi reina. Pero ese niño ya no estaba. Ahora era un hombre derrotado, sin rumbo, buscando en mí la salvación que había despreciado. En ese momento entendí algo. No se puede rescatar a quien todavía no ha tocado fondo. «No tengo nada que decirte, Juan», susurré. «Solo que recuerdes que todo lo que tienes o tuviste salió de mis manos». Tomé la decisión sin titubear. Deslicé el dedo sobre la pantalla y finalicé la videollamada. Durante unos segundos me quedé mirando mi reflejo apagado en el vidrio negro del teléfono. No sentí culpa, solo un cansancio profundo que se parecía a la paz. Bloqueé el número y lo dejé sobre la mesa, como quien suelta una piedra que llevaba demasiado tiempo cargando. A veces amar también es cerrar la puerta. Salí al balcón y respiré el aire caliente del Caribe. Las olas golpeaban suavemente la orilla, y en la distancia se escuchaban risas de turistas. Todo seguía su curso, ajeno a mis dramas. Apoyé los brazos en la barandilla y miré hacia el horizonte, preguntándome si algún día le entendería que el respeto no se mendiga. Había algo poético en esa imagen, ellos en la ruina, yo en la altura, no por venganza, sino por consecuencia. Más tarde, caminé por el malecón hasta un pequeño café donde servían jugo de maracuyá con hielo. Mientras observaba el movimiento de la gente, pensé en lo rápido que puede invertirse la suerte. El mismo hijo que me pidió irme ahora pedía refugio. La misma mujer que me humilló ahora rogaba. El destino no castiga, solo devuelve. Me quedé ahí, escuchando el rumor de las olas, sintiendo que la vida me estaba enseñando el verdadero significado de la palabra justicia. Esa noche, al regresar al apartamento, preparé una copa de vino tinto y encendí una lámpara de sal que compré en una tienda local. La luz anaranjada llenó la habitación de calma. Me recosté en el sillón, sin lágrimas, sin culpa, con una certeza clara. El silencio que tanto me dolió ahora era mi mejor defensa. Cerré los ojos y, por primera vez, dormí sin miedo a las llamadas, sin miedo a perder nada. Lo peor ya había pasado. Al despertar, el mar seguía ahí, constante, poderoso. Caminé descalza hasta el balcón y abrí las cortinas. El sol iluminó mis manos, y me prometí que jamás volvería a sostener aquello que me destruyera.
Era un nuevo día, y aunque todavía dolía, ya no pesaba igual. A veces la paz llega disfrazada de distancia. Y ese día, yo elegí la mía. Las semanas en Cartagena me fueron devolviendo poco a poco la respiración. Ya no despertaba con el corazón apretado ni con la culpa pegada a los párpados. Caminaba cada mañana hasta el mercado de flores, donde el aroma de las gardenias me hacía pensar que la vida aún tenía algo hermoso que ofrecer. Fue ahí, entre colores y perfumes, donde una mujer de cabello gris me habló de un evento benéfico en el club privado del centro. «Vaya, señora, le hará bien ver gente nueva», me dijo con una sonrisa. Dudé al principio, pero acepté. Quería comprobar si todavía podía encajar en un lugar donde la palabra elegancia no doliera. El día del evento me levanté temprano. Abrí el closet y elegí el vestido de lino italiano que había comprado meses atrás y nunca usé. Plancharlo con mis propias manos me pareció casi un ritual. El vapor de la plancha mezclado con el olor a perfume de gardenia llenó el apartamento de una calma distinta. Frente al espejo, me puse los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. No era vanidad, era memoria. Al mirarme completa, sentí algo que hacía años no sentía: orgullo. El club privado era un edificio antiguo, restaurado con columnas blancas y ventanales enormes que dejaban entrar el aire cálido del mar. En el vestíbulo, una orquesta tocaba música suave mientras los invitados se movían entre copas y sonrisas ensayadas. Me ofrecieron una bebida de bienvenida, un vino rosado ligero. Caminé despacio, observando la decoración, las flores en los centros de mesa, los tapices color marfil. Era un escenario elegante, pero esta vez no me intimidaba. Por primera vez, yo no me sentía ajena a ese mundo. Me senté junto a un grupo de mujeres mayores que conversaban sobre viajes y nietos. Escuchaba más de lo que hablaba, hasta que una de ellas me preguntó en qué trabajaba. «Estoy en un momento de transición», respondí, y todas asintieron como si entendieran sin necesidad de explicaciones. Una de ellas, de nombre Teresa, tenía una voz cálida y una mirada franca. Me habló de su propio proyecto, un pequeño café de autor, decorado con muebles antiguos y aroma a café recién molido. «Estoy buscando una socia que sepa tratar con la gente», dijo con naturalidad. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante el resto del evento. Esa tarde, al regresar al apartamento, encendí una vela de fragancia fina y abrí las ventanas. La brisa del mar movía las cortinas y el sonido lejano de los tambores llenaba el aire. Me quité los zapatos y me serví una copa de vino. En mi mente, la idea del café tomaba forma. No era ambición, era propósito. Algo dentro de mí necesitaba volver a construir, pero esta vez desde otro lugar, sin culpa, sin depender. Pensé en Teresa, en su serenidad, en su propuesta. Sonreí. Tal vez ese sería mi nuevo comienzo. A la mañana siguiente la busqué. Nos encontramos en un restaurante pequeño frente a la playa. Ella llegó puntual, vestida con un conjunto de lino color arena y una sonrisa tranquila. Hablamos por horas sobre ideas, colores, sabores, conceptos. No mencionamos cifras ni contratos, solo compartimos visiones. «El café no tiene que ser grande, solo tiene que tener alma», dijo, y yo supe que estábamos hablando el mismo idioma. Salí de ese desayuno con una sensación que no recordaba: entusiasmo. Pasé los días siguientes recorriendo locales disponibles. Encontramos uno en una calle tranquila, con ventanales grandes y un patio trasero lleno de plantas. Las paredes necesitaban pintura, los muebles restauración, pero tenía algo que ningún otro lugar tenía: luz. Firmamos el contrato con un apretón de manos. No era una inversión enorme, pero representaba mucho más que dinero. Representaba confianza. Mientras firmaba, recordé la cuenta que Juan había vaciado tantas veces sin pedir permiso, y sonreí al pensar que ahora cada peso sería solo mío. Las primeras semanas fueron agotadoras. Pintamos paredes, compramos tazas, buscamos proveedores. Pasaba las tardes cubierta de polvo, pero feliz. Al final del día, el aroma a pintura se mezclaba con el del café que preparábamos en una máquina vieja. Me dormía con el cuerpo rendido, pero con la mente en calma. El lugar empezaba a tener vida, una vida que olía a esperanza y a dignidad recién estrenada. Cada detalle, cada lámpara, cada mesa elegida,
llevaba mi historia entre las manos. Cuando por fin abrimos las puertas, el letrero sobre la entrada decía Silencio de Madre. No era solo un nombre, era una declaración. El primer día, una mujer mayor se acercó, pidió un capuchino y se quedó mirándome. Este lugar se siente tranquilo, dijo. Y yo supe que lo habíamos logrado. En ese momento, respiré el aroma del café recién hecho y me prometí no volver a ser invisible. Esa noche, al cerrar la caja y apagar las luces, me quedé sola en el local. La música de fondo se detuvo y solo quedó el eco de mi respiración. Caminé entre las mesas vacías, acariciando con los dedos la madera pulida. Afuera, el cielo de Cartagena seguía brillando. Encendí una vela de jazmín y la puse sobre el mostrador. El silencio era total, pero ya no dolía. Sonreí despacio y murmuré para mí, aquí empieza todo. Los primeros días del café fueron un torbellino. Desde temprano, el aroma a café tostado llenaba la calle y la gente se asomaba curiosa por los ventanales grandes. Teresa y yo trabajábamos sin descanso, puliendo cada detalle, las tazas, las flores, la música suave que envolvía el ambiente. No era un lugar de paso, era un refugio. Llamamos al sitio Silencio de Madre porque sabíamos que cada mujer que cruzara esa puerta traería consigo un cansancio parecido al nuestro. A veces me quedaba detrás del mostrador, observando cómo el lugar respiraba. Cada risa, cada suspiro, era una pequeña reparación. Mandamos imprimir frases en los vasos de cartón. Una de ellas decía, el respeto también se sirve caliente. Otra, hay heridas que el café no cura, pero acompaña. La gente comenzó a compartir fotos del local, y pronto llegaron artículos en revistas locales. Un café con alma, titulaban. Nos visitaban turistas, escritoras, abuelas, mujeres jóvenes con miradas rotas. En cada conversación encontraba un pedazo de mí. Teresa se encargaba de los números y yo del trato con la gente. La caja registradora sonaba como una canción de esperanza, un recordatorio de que la dignidad también puede generar ingresos. Invertimos en una pequeña remodelación. Mandamos traer lámparas de cristal y sillas de madera de una carpintería local. En el patio trasero pusimos una fuente pequeña, rodeada de macetas con lavanda y jazmín. Por las tardes, el sol se colaba entre las hojas y el aire olía a flores y a café. El lugar empezó a convertirse en un punto de encuentro, casi un club silencioso para mujeres que habían sobrevivido a alguna forma de desamor. No se hablaba de tristeza, pero se respiraba superación. Un día, una clienta me dejó una carta. No tenía nombre, solo decía, yo también fui echada. Gracias por existir. La leí varias veces antes de guardarla en mi bolso de cuero. Esa noche, cuando cerramos, se la mostré a Teresa y ambas nos quedamos calladas un buen rato. Era extraño cómo un negocio podía convertirse en consuelo. Tal vez el éxito no estaba en las ventas, sino en el alivio compartido. Miré las cuentas del día, el dinero en la caja, y pensé que por fin el esfuerzo tenía sentido. Poco a poco, la clientela creció. Tuvimos que contratar a 2 jóvenes más para atender las mesas. Una de ellas, Luz, me recordó a mí misma cuando era joven, responsable, tímida, con una sonrisa que intentaba ocultar la tristeza. Le enseñé a servir el café con cuidado, a no llenarlo hasta el borde para no derramarlo. En eso se parece la vida, Luz. A veces hay que dejar espacio para lo que viene, le dije, y ella me miró con ojos grandes, como si le hubiera revelado un secreto. Comenzamos a ofrecer postres artesanales, panqués de almendra, tartas de chocolate, galletas con toques de naranja. Todo lo hacíamos nosotras, cuidando los detalles. Un día, una periodista local nos entrevistó. ¿Por qué eligieron ese nombre?, preguntó. Respondí sin pensar, porque a veces el silencio es la única manera de decir basta sin gritar. Publicaron la nota con una foto mía sirviendo café. Al verla impresa, sentí una mezcla de orgullo y melancolía. Era una nueva versión de mí, más firme, más consciente. Los ingresos aumentaron rápido. Abrí una cuenta especial para el negocio, separando el dinero del café de mis ahorros personales. Aprendí a mover fondos, a hacer transferencias, a manejar la contabilidad con precisión. Lo que antes hacía por otros, ahora lo hacía por mí. Cada número cerrado,
cada factura pagada, era una victoria silenciosa. Había pasado de ser la mujer que firmaba papeles por amor a la que los firmaba por decisión. Una tarde, una mujer joven se quedó en una mesa después de cerrar. Lloraba en silencio, con la taza entre las manos. Me senté a su lado sin decir palabra. Cuando al fin levantó la mirada, solo me dijo: mi hijo me gritó que no me necesitaba. No tuve que responder. Solo la abracé. Entendí que no era la única madre tratando de sobrevivir al desprecio. Esa noche, mientras cerraba el local, pensé que mi historia había encontrado su propósito. Con el paso de los meses, Silencio de Madre se volvió un pequeño símbolo. Recibíamos mensajes de otras ciudades, mujeres queriendo abrir algo similar. Teresa decía que deberíamos expandirnos, abrir una sucursal. Yo no estaba segura. No quería perder la esencia del lugar. Esto no se trata de crecer, se trata de permanecer, le respondí. Ella sonrió. Sabía que tenía razón. A veces el éxito no es multiplicar, sino sostener lo que se ama. Esa noche, al contar la caja, encontré otra carta anónima entre los billetes. Decía: gracias por recordarme que la fuerza no tiene edad. Cerré los ojos y respiré el aroma del café recién hecho. Pensé en todo lo que tuve que perder para llegar hasta aquí. Apagué las luces y me quedé un momento en silencio, escuchando el eco de mi propia respiración. La paz se parecía mucho a eso. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio de una madre puede ser más fuerte que cualquier grito? ¿O aún piensas que callar es rendirse? Era una tarde húmeda, de esas en que el aire se pega a la piel y el cuerpo se cansa más rápido. El café estaba lleno. El murmullo de las conversaciones mezclado con el aroma del espresso creaba un ambiente sereno. Teresa contaba el dinero de la caja y yo limpiaba las mesas cuando la puerta se abrió. Al principio no levanté la vista, acostumbrada al ir y venir de clientes. Pero luego escuché una voz que me heló la sangre. «Podemos hablar, mamá». Levanté la cabeza y ahí estaba Juan, parado frente a mí, flaco, con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Sentí que el tiempo se detenía. La última vez que lo había visto fue en aquella videollamada llena de lágrimas y silencios. Ahora, frente a mí, parecía un hombre derrotado. «No tengo mesa para hombres ingratos», respondí con calma, intentando proteger mi temblor interno. Varias clientas levantaron la vista, curiosas, pero fingí normalidad. Juan se acercó con pasos inseguros y se detuvo frente al mostrador. «Por favor, solo unos minutos». Su voz sonaba gastada, sin la arrogancia de antes. Lo miré sin decir nada, solo observando lo que quedaba de su orgullo. Teresa, discreta, se acercó y me susurró: «Si quieres, cierro temprano». Negué con la cabeza. «No. Que espere». Terminé de atender a las últimas clientas y luego le hice un gesto para que me siguiera a la parte trasera del local. Caminó detrás de mí en silencio, como un niño regañado. Nos sentamos frente a frente en la mesa del patio, rodeados por el olor de las flores y el sonido de la fuente. Por un momento no supe qué decir. Él fue el primero en romper el silencio. Perdí el trabajo y ella se fue. Lo miré detenidamente. Tenía el rostro pálido, las manos llenas de grietas. «¿Y qué esperas de mí, Juan?», pregunté sin dureza, pero sin compasión. «Ayuda, mamá, solo eso». Me reí con amargura. «¿Ayuda?». «Cuando la necesitaba, tú me diste la espalda». Bajó la cabeza. «Lo sé», murmuró. «Fui un cobarde». Hubo algo en esa palabra que me atravesó. «Cobarde». Tal vez por primera vez lo escuchaba asumir algo. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y ternura. Saqué 2 tazas y serví café. «Toma», le dije. «No hay vino, pero el café también enseña». Bebió un sorbo y respiró profundo. «No vine por dinero», continuó. «Vine porque ya no sé quién soy». Lo observé en silencio. En su mirada vi al niño que me abrazaba cuando tenía miedo, al adolescente que prometía cuidarme siempre. Pero también vi al hombre que me gritó: «Ella manda aquí». Y ese recuerdo aún dolía. «A veces hay que perderlo todo para entender lo que uno tenía», dije. Él asintió sin levantar la vista. De repente, el ruido de la calle se desvaneció.
Solo escuchaba el agua de la fuente cayendo, rítmica, constante. Juan comenzó a llorar, sin sonido, como si temiera molestar. Mamá, me quedé sin nada. Sus palabras eran una confesión tardía, pero sincera. Me acerqué un poco, no por compasión, sino por instinto. No sin nada, le respondí despacio. Aún tienes algo que te puede salvar, aprender. Y en ese momento, comprendí que no era mi deber rescatarlo. Era su oportunidad de levantarse solo. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos rojos. Perdóname, murmuró. No supe qué contestar. Había esperado tanto tiempo esa frase que ahora me parecía extraña, casi ajena. Perdón no devuelve lo que se rompe, le dije, pero puede evitar que sigas rompiendo. Él asintió, tragando saliva, y se quedó mirando la taza vacía. No sé cómo empezar de nuevo. Empieza por no buscar a quien destruiste, respondí. Fue duro, pero necesario. Lo vi temblar. Pasaron unos minutos antes de que se levantara. Gracias por escucharme, dijo, y por un instante creí que iba a extender los brazos, pero no lo hizo. Salió sin mirar atrás, con los hombros caídos. Me quedé sola en el patio, observando cómo las hojas de las plantas se movían con el viento. El café seguía oliendo a esperanza, pero ahora también olía a cierre. A final necesario. Teresa entró y me encontró inmóvil. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí con un hilo de voz. Solo necesitaba verlo por última vez como lo que es, un hombre, no un hijo. Ella no dijo nada más. Me sirvió una copa de vino y se sentó conmigo. El silencio que compartimos fue el más amable que recuerdo. A veces las palabras sobran cuando el alma está entendiendo algo que el cuerpo todavía no acepta. Esa noche, cuando cerramos el café, me quedé un rato más acomodando los muebles. Limpié las mesas, apagué las luces y subí a la azotea. Desde ahí, Cartagena se veía dorada, tranquila. Sentí una paz pesada, una tristeza limpia. No había odio, solo la certeza de que el ciclo estaba por terminar. Me recargué en la baranda y susurré, que cada uno viva con lo que eligió. En el fondo, aún dolía, pero esa vez, dolía sin destruir. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No dormí esa noche. El silencio del apartamento era demasiado denso y la mente no dejaba de repetir la escena del café. Ver a Juan derrotado había removido algo dentro de mí que creía ya muerto. Me levanté, preparé una taza de té y caminé hasta la terraza. La ciudad dormía, y el mar brillaba bajo la luna. Me pregunté si el perdón era una forma de debilidad o de sabiduría. El aire cálido me acariciaba la cara, y por un momento imaginé a mi hijo pequeño, con los pies llenos de arena, corriendo hacia mí. Qué fácil era amarlo entonces. Qué difícil ahora. Al amanecer, el cansancio me pesaba en los hombros. Abrí el armario y elegí una blusa de seda color crema, una que casi nunca usaba. Me vestí despacio, sin saber bien para qué. Quizás para convencerme de que aún tenía el control. Bajé a la calle y caminé sin rumbo hasta el malecón. Los pescadores comenzaban su jornada y el olor a sal lo llenaba todo. Me senté en una banca de piedra y observé el mar. Pensé en el negocio, en Teresa, en el dinero, en todo lo que había construido con mis propias manos. Todo seguía en orden, salvo el corazón. Regresé al café más tarde de lo habitual. Teresa ya había abierto y el aroma del pan recién horneado me recibió como una caricia. Me miró en silencio, sin hacer preguntas, como si supiera que estaba librando una batalla interna. ¿Te arrepientes de algo?, me dijo finalmente. Tardé en responder. No lo sé, admití. A veces pienso que ser madre es una forma de culpa que no se quita nunca. Ella asintió y me dejó sola con mis pensamientos. Preparé un café para mí y lo bebí despacio, mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado. A media mañana, revisé los papeles del negocio.
Las cuentas estaban estables, las ventas subiendo. Había dinero suficiente para ampliar el local o invertir en una nueva sucursal. Pero nada de eso me entusiasmaba. Tenía lo que siempre soñé: independencia, respeto, una rutina tranquila. Sin embargo, sentía un hueco. El éxito pierde brillo cuando no hay con quien compartirlo. Me apoyé en el mostrador y cerré los ojos. No extrañaba la vida anterior, pero sí la idea de familia, por muy rota que estuviera. Por la tarde, me refugié en el despacho del café, ese rincón donde guardaba mis cosas personales. Abrí un cajón y encontré una caja de madera que no tocaba desde hacía años. Dentro, un colgante con una piedra azul y una pequeña carta doblada. La letra era infantil: «Mamá, eres mi reina». Sentí un nudo en la garganta. Esa carta me la dio Juan cuando cumplí 40 años, antes de que la vida lo endureciera. La leí una y otra vez, con la vista nublada. ¿Cuándo fue que dejamos de hablarnos con amor? Guardé la carta en el bolso y salí del local al caer la tarde. Caminé hasta el muelle, donde el cielo se teñía de naranja. Pensé en mi madre, en cómo me enseñó a resistir sin quejarme. Ella siempre decía que las decisiones más duras son las que se toman sin testigos. Me pregunté qué haría ella en mi lugar. ¿Lo ayudaría o lo dejaría caer? La respuesta no llegó, pero la pregunta me acompañó todo el camino de regreso. Esa noche encendí una vela en el balcón. La llama oscilaba con el viento, como si también dudara. Tomé un cuaderno y escribí sin pensar: a veces el amor también necesita distancia para no morir. Las palabras me salieron solas, como un desahogo. Miré la ciudad iluminada y sentí una mezcla de alivio y culpa. No quería seguir cargando con el rencor, pero tampoco sabía cómo soltarlo. Tal vez el perdón no era un acto, sino un proceso. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café y me vestí con un vestido sencillo. Decidí que no podía seguir esperando a que el tiempo resolviera por mí. Tomé un taxi hacia el barrio donde Juan vivía. No sabía qué iba a decirle, ni siquiera si lo encontraría, pero necesitaba cerrar ese círculo. El camino se me hizo eterno, cada semáforo era una excusa para volver atrás. Pero no lo hice. Cuando una madre toma una decisión, no hay marcha atrás. Llegué al edificio y subí las escaleras despacio. Toqué la puerta y esperé. Nadie contestó. Toqué otra vez. Escuché pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió y apareció él, desaliñado, con los ojos hinchados. No dijo nada. Yo tampoco. Lo miré unos segundos y saqué algo de mi bolso, una pequeña bolsa de cuero negro con algunos documentos dentro. Aquí está tu nueva oportunidad, dije. Pero recuerda, ya no soy tu muleta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, mamá. No me des las gracias, respondí. Solo no desperdicies esto. Cuando bajé las escaleras, el aire olía a lluvia. Sentí una extraña ligereza, como si hubiera dejado algo más que una bolsa. Caminé sin mirar atrás, consciente de que había hecho lo correcto, aunque doliera. El dilema seguía en el pecho, pero ya no me paralizaba. En la distancia, los primeros truenos anunciaban tormenta. Sonreí. A veces el cielo se limpia igual que el corazón, dejando que llueva lo que tenga que llover. El sonido de la lluvia me acompañó toda la noche. No fue tormenta, sino un goteo constante que golpeaba el balcón como si quisiera recordarme que las decisiones pesan, pero también purifican. Me desperté temprano, con el cuerpo tenso pero el alma en calma. Preparé café y abrí las ventanas para dejar entrar el aire húmedo. El aroma del grano recién molido llenó el apartamento. En la mesa, la bolsa de cuero negro que le había entregado a Juan seguía en mi mente. No supe si había hecho bien, pero tampoco sentía culpa. Hay actos que no necesitan aprobación, solo coherencia. Ese día el cielo se mantuvo gris, y el café abrió con poca gente. Teresa notó mi silencio, pero no preguntó. Agradecí ese respeto. Pasé la mañana revisando facturas y haciendo transferencias desde la computadora del negocio. El dinero estaba estable, las cuentas del banco en orden, las ventas creciendo. Era curioso cómo todo se mantenía en equilibrio mientras por dentro aún temblaba. La dignidad se parece a un edificio.
Cuesta levantarlo, pero cuando lo haces, nada lo derriba. Por la tarde, mientras organizaba los documentos en la caja fuerte del local, mi celular vibró. Era un mensaje de Juan. Dudé en leerlo. El corazón me golpeaba el pecho, esa mezcla de miedo y esperanza que solo un hijo puede provocar. Lo abrí. Gracias por lo que hiciste. Estoy buscando trabajo. Perdóname si alguna vez te hice sentir menos. Me quedé mirándolo en silencio. No contesté. A veces el perdón no se escribe, se demuestra con hechos. Guardé el teléfono en el bolso y respiré hondo. Esa noche me quedé sola cerrando el café. Encendí una vela sobre el mostrador y apagué las luces. El reflejo danzante sobre el cristal me hizo pensar en las veces que limpié casas ajenas, soñando con tener un negocio propio. Ahora lo tenía, y sin embargo, la sensación de vacío persistía. Caminé hacia el patio, mojado por la lluvia, y me senté junto a la fuente. El sonido del agua se mezclaba con mis pensamientos. Pensé en la bolsa negra, en el contenido, en el gesto. Tal vez no era un regalo, sino una despedida disimulada. Al día siguiente, Teresa llegó antes que yo. Me encontró en la oficina revisando contratos con el contador. «Te ves distinta», dijo. «Más tranquila». Sonreí apenas. «Es que ya no tengo nada que probarle a nadie». Ella asintió. Hablamos de las nuevas mesas que íbamos a comprar y de una posible remodelación del patio. El negocio crecía y las decisiones se tomaban con serenidad. Cada paso era un recordatorio de que las caídas también construyen cimientos. Al mediodía, una clienta dejó un sobre con mi nombre. Dentro había una nota breve. Lo vi. «Está bien. Trabajando en el puerto». No decía quién la enviaba, pero no hacía falta. Me quedé sosteniendo ese papel con las manos temblorosas. No lloré. Solo sentí un calor que me subió desde el estómago hasta los ojos. A veces la vida tiene su manera discreta de avisarte que algo se está reparando. Puse el papel dentro de mi libreta, junto a la carta infantil que decía «Mamá, eres mi reina». Esa tarde cerré el café temprano. Caminé por la ciudad sin rumbo, observando las luces reflejarse en los charcos. Entré a una tienda de perfumes y me dejé envolver por las fragancias finas, florales, dulces. Compré uno, no por vanidad, sino como símbolo. Quería oler diferente, como quien empieza otra historia. Al salir, la brisa del mar me acarició la cara y pensé que quizá el tiempo sí cura, pero solo cuando uno deja de resistirse. Al llegar a casa, abrí la ventana del balcón y me serví una copa de vino blanco. Encendí el nuevo perfume en mi piel y me senté frente al horizonte. Desde ahí podía ver los barcos entrando y saliendo del puerto. Imaginé a Juan trabajando, levantando cajas, sudando, aprendiendo de nuevo lo que significa ganarse algo con esfuerzo. Por primera vez, no sentí pena ni rabia. Sentí respeto. Tal vez él también estaba aprendiendo la lección que la vida le debía. Más tarde, saqué mi libreta y escribí una sola frase: no se trata de castigar, sino de enseñar sin destruir. Me quedé mirando esas palabras, sabiendo que resumían todo. Cerré la libreta, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad llenara el cuarto. El sonido del mar llegó hasta mí como una canción vieja. Me dormí sin miedo, sin preguntas, con la sensación de haber cerrado un ciclo. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas con una claridad distinta. Preparé café, me puse un vestido claro y bajé a abrir el local. El olor a pan recién hecho me abrazó como un inicio. Afuera, el día prometía calma. Adentro, yo también. Tal vez el perdón no es olvidar ni justificar, sino seguir caminando sin arrastrar nada. Y ese día, por fin, caminé ligera. La vida volvió a tener ritmo, uno más lento, más humano. Ya no contaba los días por heridas, sino por avances. Cada mañana abría el café antes de que saliera el sol, encendía las luces cálidas y dejaba que el aroma a pan recién horneado llenara el aire. Silencio de madre seguía creciendo, y yo junto con él. Teresa decía que el negocio se había convertido en una extensión de mi alma, y quizá tenía razón. Había puesto en esas paredes todo lo que me quedaba de fe. Ahora, cada taza servida era una forma de agradecerle al universo por no haberme dejado caer. Comenzamos a planear un pequeño evento nocturno,
una cena privada con música suave y velas aromáticas. Contratamos a un mayordomo elegante para atender a los invitados y mandamos decorar el patio con luces doradas. Quería que el ambiente respirara dignidad, no ostentación. El lujo, aprendí, no está en el precio, sino en la calma que te da saber que todo lo que tienes lo ganaste limpiamente. Cada mesa brillaba bajo las lámparas de cristal, y al verlas pensé que ese brillo también estaba dentro de mí. Los días eran largos, pero el cansancio tenía otro sabor. Me levantaba temprano, hacía las compras, revisaba cuentas, organizaba los pedidos. La parte administrativa, que antes me abrumaba, ahora me daba placer. Abrir el correo del banco y ver los números en orden era una pequeña victoria. No por el dinero, sino por el control. Había pasado de depender a dirigir, de pedir permiso a decidir. Y eso, para una mujer que alguna vez fue callada, era una conquista silenciosa. Teresa comenzó a insistir con expandir el negocio. Podríamos abrir otra sucursal, Mariela. Tienes la fórmula perfecta, decía. Me quedaba pensando en sus palabras mientras bebía mi café frente a la ventana. ¿Quería crecer o solo mantener lo que tenía? A veces el éxito no está en multiplicar, sino en sostener. Sonreí. No buscaba grandeza, buscaba estabilidad. Prefería cuidar un lugar con alma a tener mucho sin sentido. Esa era mi forma de poder, decidir hasta dónde llegar. Una tarde, mientras revisaba la contabilidad, recibí un correo inesperado. Una editorial local me invitaba a dar una charla sobre superación y emprendimiento. Al principio pensé que era un error. ¿Qué podía enseñar yo más allá de sobrevivir? Teresa me animó. Tu historia inspira, y eso también tiene valor, dijo. Acepté. Me preparé sin buscar perfección. No quería sonar sabia, solo sincera. Y la sinceridad, cuando viene de una herida curada, suele tocar más que cualquier discurso. El día de la conferencia, el auditorio olía a madera nueva y perfume caro. Había mujeres de todas las edades, algunas llorando antes de que dijera una sola palabra. Hablé con el corazón. Conté mi historia sin nombres, sin dramatismo, pero con verdad. Dije que a veces perderlo todo es la forma más elegante de empezar de nuevo. Que el respeto no se exige con gritos, sino con límites. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, un aplauso largo, cálido, sincero. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era emoción pura. Esa noche, de regreso a casa, abrí una botella de vino y brindé sola en la terraza. Las luces de la ciudad titilaban como si me acompañaran. Pensé en Juan, en su nueva vida, en su silencio. No sabía si algún día volveríamos a hablarnos, pero al menos ya no me dolía imaginarlo lejos. Había aprendido a querer sin depender. A veces, el amor más maduro es el que ya no busca retorno. Me recosté en la silla y sentí que, por fin, la reconstrucción no era solo material, sino interna. Los días siguientes se llenaron de trabajo y pequeños reconocimientos. El café comenzó a aparecer en revistas, y recibí invitaciones para dar más charlas. Todo fluía sin esfuerzo. Teresa decía que mi serenidad atraía cosas buenas. Yo solo sonreía. Tal vez era cierto. Había dejado de forzar la vida, y la vida, agradecida, se acomodó a mi favor. En la caja del negocio guardé un sobre con una nota para mí misma. No olvides nunca quién eras antes de ser fuerte. Una tarde, al revisar el correo, encontré una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una sola frase escrita a mano. Estuve en la conferencia. Gracias por no rendirte. No supe quién la envió, pero me estremecí. Tal vez era una de esas mujeres del auditorio, o tal vez el universo enviando señales de aprobación. Guardé la carta junto a las otras, las de las clientas, las anónimas, las que me recordaban que mi historia no fue en vano. Esa noche, antes de cerrar el local, me quedé sola entre las mesas vacías. Encendí las luces tenues y observé el reflejo en los cristales. Reconstruirse no es volver a ser la misma, murmuré. Es aprender a amar los pedazos que quedaron. Apagué las luces una a una, dejando solo la del patio encendida. Afuera, el viento traía olor a lluvia, como si el cielo también quisiera limpiar su memoria.
¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a decir basta? ¿Hasta dónde llega el amor incondicional antes de volverse cadena? El auditorio estaba lleno. Nunca imaginé que mi voz pudiera convocar a tanta gente. Me esperaban periodistas, cámaras, mujeres con rostros atentos y lágrimas contenidas. En el escenario, las luces eran tan intensas que casi no podía ver el fondo, pero sí sentía la energía del público. En mis manos tenía una copia del libro que la editorial publicó con mi historia, Silencio de madre. La tapa era sobria, elegante, con letras doradas. Nunca me gustaron los adornos, pero esa portada tenía algo de justicia. Era como ver mi dolor transformado en arte. Cuando me llamaron al micrófono, el corazón se me apretó en el pecho. Caminé despacio, con paso firme, y respiré antes de hablar. Esta historia no es sobre venganza, dije. Es sobre límites. El silencio que siguió fue absoluto. Me miraban como si cada palabra abriera una herida en sus propias vidas. Hablé de la soledad, del respeto, de la necesidad de poner fin a los abusos disfrazados de amor. No busqué conmover, solo ser honesta. La honestidad, aprendí, también es una forma de lujo. Entre la multitud, vi un rostro conocido. Juan estaba sentado en una de las últimas filas, vestido con una camisa sencilla, el cabello más corto y la mirada baja. Por un instante, el corazón me traicionó. Sentí un golpe de emoción mezclado con miedo. No esperaba verlo, no esa noche, no en ese lugar. Pero ahí estaba, observando, sin intentar esconderse. Seguí hablando, fingiendo serenidad, aunque las manos me temblaban sobre el podio. El respeto no se exige, continué, se demuestra. Y sus ojos se levantaron justo cuando lo dije. El aplauso llegó cuando menos lo esperaba. Primero tímido, luego fuerte, prolongado. El sonido llenó el auditorio como una ola. Me quedé inmóvil, intentando asimilarlo. Cada palmada era una historia distinta, una mujer diciendo yo también. No lloré, pero sentí como algo dentro de mí se abría. El ruido me envolvía, y por primera vez, el aplauso no me hizo sentir observada, sino acompañada. Miré el techo, respiré hondo y agradecí en silencio. Cuando la presentación terminó, varias personas se acercaron con libros en la mano para que los firmara. Sonreí, respondí a las palabras amables, y agradecí los abrazos sinceros. Pero mi mirada se desviaba una y otra vez hacia el fondo del salón, donde Juan seguía sentado, sin moverse. Cuando todos se fueron, él fue el último en levantarse. Caminó hacia mí despacio, con las manos vacías. No traía flores, ni excusas. Solo una flor blanca doblada de un papel, torpe, imperfecta, como un gesto de niño. Te escuché, dijo, con la voz baja. No supe qué responder. Tomé la flor de papel y la observé. Era simple, sin color, pero extrañamente pura. No busques perdón si no lo sientes, le dije. No vine por perdón, respondió. Vine para entender lo que destruí. Esa frase, tan corta, tan cruda, me atravesó como un relámpago. No supe si abrazarlo o seguir firme. Lo único que hice fue mirarlo a los ojos y asentir. No hacía falta más. Nos quedamos en silencio frente a frente mientras la gente del auditorio recogía cables y desmontaba las luces. El eco del aplauso aún flotaba en el aire, como una bendición. Él dio un paso hacia atrás, inseguro. Gracias por no odiarme, dijo. Nunca te odié, respondí. Solo aprendí a quererme más. Sonrió débilmente, como si esas palabras le dieran permiso para seguir respirando. Luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Cuando salí del auditorio, la noche era cálida. Me quedé un momento en la escalinata, con la flor de papel entre los dedos. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de lluvia reciente. Pensé en todas las veces que soñé con este momento, en todas las versiones de mí que tuve que dejar atrás para llegar hasta aquí. No había revancha en mi corazón, solo una paz que pesaba y aliviaba al mismo tiempo. Al llegar a casa, encendí una vela en la sala y dejé la flor sobre el escritorio. El aire olía a cera y a calma. Abrí una botella de vino tinto y brindé conmigo misma. No por el éxito, sino por haber sobrevivido sin convertirme en aquello que me rompió.
Cerré los ojos y escuché el sonido lejano del mar, constante, sabio. Tal vez el destino no premia ni castiga. Tal vez solo pone a cada uno en el lugar que le corresponde. Esa noche dormí con el libro sobre el pecho. Antes de cerrar los ojos, pensé que el aplauso más difícil no fue el del público, sino el que finalmente pude darme a mí misma. Aplaudí en silencio, sin testigos, agradeciendo no haberme perdido en el camino. Y dormí con una certeza nueva. Ya no era la madre herida, sino la mujer que aprendió a existir más allá del dolor. El día después del evento amaneció con un silencio raro, el tipo de calma que llega después de un temblor. Me desperté tarde, con la garganta seca y la cabeza llena de imágenes de la noche anterior. Los aplausos, la mirada de Juan, la flor de papel sobre la mesa. Todo parecía un sueño que aún no terminaba de asentarse. Caminé por el apartamento sin rumbo, tocando los muebles, las cortinas, las paredes, como si necesitara confirmar que la vida seguía siendo real. Encendí el estéreo y una vieja canción llenó el aire. Me preparé un café y me quedé mirando la ciudad desde el balcón. Sobre el escritorio, junto a la flor de papel, descansaba el ejemplar de mi libro. Pasé la mano por la portada con una mezcla de orgullo y tristeza. Era hermoso, pero también pesado, como todo lo que nace del dolor. Decidí ordenar un poco. Abrí los cajones del aparador y entre papeles y fotografías antiguas, encontré una pequeña caja de terciopelo verde. La reconocí de inmediato. Era el estuche donde guardaba las joyas que mi madre me había regalado cuando me casé. No lo abría desde hacía años. Lo sostuve con cuidado, como si temiera despertar fantasmas. Me senté en el sofá y levanté la tapa lentamente. Adentro, sobre un paño blanco, reposaban un par de aretes de esmeraldas colombianas, un broche de oro y una cadena fina. El brillo seguía intacto. Las joyas parecían conservar la luz de un tiempo que ya no existía. Recordé el día en que mi madre me las entregó. Guárdalas para cuando necesites recordar quién eres. En ese momento, no entendí el peso de esas palabras. Ahora lo comprendía todo. No era un regalo, era un recordatorio de valor. Las sostuve frente a la ventana. La luz del sol se reflejaba en las piedras verdes, proyectando destellos sobre las paredes. Sonreí. No era vanidad, era reconocimiento. Toda mi vida había vivido para otros, para Juan, para su padre, para cumplir expectativas ajenas. Pero esas joyas eran mías. No representaban riqueza, sino identidad. El lujo no siempre se mide en dinero, sino en lo que uno se atreve a conservar. Y en ese instante decidí usarlas, no por nostalgia, sino por dignidad. Esa tarde me duché y me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y me puse los aretes de esmeralda. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer distinta, firme, tranquila, con el pasado en paz. Tomé mi bolso de cuero y salí a caminar por el centro. Cartagena brillaba bajo el sol. Los turistas llenaban las calles, los vendedores ofrecían frutas, y los músicos tocaban en las esquinas. Me sentí parte del paisaje, pero sin perderme en él. Era mi momento, sin guión, sin deuda. Entré en una joyería antigua, más por curiosidad que por deseo de comprar. El dueño, un hombre de cabello blanco, me miró y dijo: «Esas esmeraldas son de las buenas. No se ven así todos los días». Sonreí. «Son herencia», respondí. Él asintió, como quien entiende sin preguntar. Me ofreció limpiar las piezas, y mientras las guardaba en una caja de cristal, noté mi reflejo en el espejo detrás del mostrador. Ya no era la mujer que buscaba aprobación, sino la que sabía cuánto valía. Las joyas eran solo el símbolo visible de algo invisible, mi respeto recuperado. Al salir, me detuve frente a un escaparate donde exhibían relojes de diseñador. No sentí deseo, sino gratitud. Ya no necesitaba adornos para sentirme viva. Compré un café en un pequeño restaurante elegante y me senté en la terraza, observando la gente pasar. El viento movía mi cabello, y por primera vez en muchos años, sentí ligereza. Era extraño descubrir que la verdadera elegancia consiste en estar en paz con tu historia. Más tarde regresé al apartamento. El sol caía y el cielo se tornaba violeta. Encendí una vela de jazmín y coloqué las joyas limpias sobre la mesa. El brillo era hipnótico.
Pensé en mi madre, en su voz suave, en su fortaleza silenciosa. Ella también había vivido sus propias batallas, y de alguna manera me las heredó junto con esas piedras. Nunca olvides quién eres, me susurraba su recuerdo. Y yo, viéndome reflejada en el cristal, supe que no lo había olvidado. Solo lo había escondido por un tiempo. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, mis manos rozaron los aretes una vez más. Pensé en Juan, en cómo la vida da vueltas, en cómo lo que parece perdido a veces regresa en forma de lección. Tal vez algún día le dejaría esas joyas, no como herencia de valor, sino de enseñanza. Porque el respeto, igual que las esmeraldas, brilla más cuando se limpia del polvo del orgullo. Apagué las luces y me recosté. En la oscuridad, el brillo de las piedras aún parecía acompañarme, como una constelación privada. Cerré los ojos y respiré hondo. El pasado ya no dolía, ahora solo pesaba lo justo. Sonreí antes de dormir. En silencio, agradecí a la mujer que fui, porque sin ella, esta versión de mí jamás habría existido. Esa mañana el sol entró con suavidad por las cortinas del apartamento. Todo parecía en calma, como si el universo me diera un respiro antes de mostrarme algo importante. Bajé al café temprano, revisé los pedidos y me senté frente a la ventana con mi taza de café habitual. Afuera, el ruido de los autos se mezclaba con el canto de los pájaros. Fue ahí cuando Teresa llegó con un sobre entre las manos. «Esto es para ti», dijo, dejándolo sobre la mesa. Lo dejó un muchacho en la puerta. Dijo que era urgente. Sentí un escalofrío antes de siquiera tocarlo. El sobre era de papel amarillento, cerrado con cinta adhesiva. Reconocí la letra al instante. Era la de Juan. Mis dedos temblaron al abrirlo. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado, escritas con tinta azul. La primera frase me golpeó el pecho, no sé por dónde empezar, pero necesito que leas esto hasta el final. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Respiré hondo y comencé a leer. Te fallé, mamá. No tengo excusas. Pensé que mi felicidad dependía de tener una casa, un coche, una esposa perfecta. Y cuando lo tuve todo, descubrí que no tenía nada. Perdí mi trabajo, mi orgullo, y casi pierdo mi alma. Pero lo peor fue haberte perdido a ti. Sus palabras eran simples, sin adornos, sin dramatismo. Cada línea parecía escrita con el peso de una lágrima. A medida que avanzaba, sentía que algo dentro de mí se abría paso entre la rabia y la ternura. Me detuve en un párrafo donde decía: «He aprendido más cargando cajas en el puerto que en todos mis años de comodidad. La vida me enseñó que el respeto no se compra, se gana. Y tú, mamá, siempre fuiste más rica que todos los que intentaron humillarte». No pude evitar llorar. Las lágrimas caían sin ruido sobre el papel, manchando un poco la tinta. Lo leí una y otra vez, intentando imaginarlo escribiendo cada palabra con las manos cansadas, quizá de madrugada, con el miedo de no saber si me atrevería a leerlo. Había un fragmento que me rompió y me curó al mismo tiempo. No escribo para pedirte dinero ni ayuda. Escribo para decirte que me estoy convirtiendo en el hombre que tú merecías que fuera. Tal vez tarde, pero todavía a tiempo. Cerré los ojos. Sentí su voz en mi cabeza, pero no la del adulto, la del niño que me decía te quiero con los brazos llenos de dibujos mal hechos. Ese eco me acompañó mientras seguía leyendo hasta el final. La última línea era breve, pero definitiva. Espero algún día ser digno de volver a ser tu hijo. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando las hojas arrugadas, el trazo irregular, las manchas de tinta. Era una disculpa, sí, pero también una confesión de vida. No respondí de inmediato. A veces las palabras necesitan reposar, como el café que se enfría antes de alcanzar su verdadero sabor. Respiré hondo y me serví otra taza. No sabía si llorar más o sonreír. Terminé haciendo ambas cosas. Teresa me observaba desde la barra sin decir nada. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Sí, respondí. Mi hijo escribió una carta. Sonrió con suavidad. Eso ya dice mucho. Asentí. Guardé las hojas en mi bolso de cuero, con el mismo cuidado con que se guarda una joya frágil.
No sabía si lo vería pronto, pero por primera vez en años sentí que el rencor se deshacía dentro de mí, como azúcar en el café. Esa tarde, mientras el café se llenaba de clientes, no dejaba de pensar en la carta. Cada palabra me acompañaba como una melodía baja, constante. Cuando llegó la hora de cerrar, encendí una vela sobre el mostrador y saqué las hojas del bolso. Las leí de nuevo, despacio, saboreando cada línea. No era una disculpa perfecta, pero era verdadera. Y a veces, la verdad basta. De regreso a casa, abrí el balcón y dejé que el viento moviera las cortinas. Coloqué la carta sobre el escritorio, junto a las joyas de mi madre y la flor de papel. 3 símbolos distintos de amor, 3 formas de decir sigo aquí. Me serví una copa de vino y levanté el cristal hacia el horizonte. Por los que aprenden tarde, pero aprenden, murmuré. El vino tenía sabor a cierre, a alivio, a perdón. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una frase. A veces el perdón no llega con abrazos, sino con tinta. Cerré la tapa, apagué la vela y me quedé escuchando el sonido del mar. Por primera vez en mucho tiempo, no había guerra dentro de mí. Solo un silencio amable, ese que llega cuando el alma finalmente se reconcilia con su historia. Pasaron algunos días después de la carta. No le respondí de inmediato, pero las palabras de Juan seguían dando vueltas dentro de mí como una marea lenta. No eran frases para olvidar, eran semillas. Cada línea crecía silenciosamente, empujando los muros del resentimiento que aún quedaban. Hasta que una tarde, mientras el sol caía sobre el mar, sentí que había llegado el momento. No por impulso, sino por necesidad. Tomé mi celular y escribí un mensaje corto. Nos vemos mañana en el malecón, a las 6. No hubo punto final. No lo necesitaba. Al día siguiente me levanté temprano. Elegí un vestido blanco de lino, sencillo, fresco, y me puse los aretes de esmeralda que tanto me gustaban. Me rocié un poco de mi perfume favorito, ese con notas de jazmín que siempre me hacía sentir tranquila. No era vanidad, era respeto por el momento. Preparé café y lo bebí despacio, mirando el horizonte. Sentía una calma extraña, la que precede a las despedidas importantes. No sabía si lo iba a perdonar, pero sí sabía que lo iba a escuchar. El malecón estaba casi vacío cuando llegué. El viento traía olor a sal y a vida nueva. Me senté en una banca de piedra y esperé. A lo lejos lo vi acercarse, caminaba despacio, con una camisa beige y la mirada limpia. No era el mismo hombre que me había gritado con soberbia, ni el que me había buscado desesperado en el café. Era otro, más sereno, más humano. Cuando llegó frente a mí, no supe si levantarme o quedarme sentada. Él rompió el silencio. Gracias por venir. No vine por ti, respondí sin dureza. Vine por mí. Se sentó a mi lado, y por un momento ninguno habló. El mar golpeaba las rocas, y el sonido llenaba los huecos de la conversación. Nunca te dejé de amar, mamá, dijo al fin, con la voz baja, casi temerosa. Lo miré. No vi al hijo que me humilló, sino al niño que alguna vez me pidió que le contara cuentos antes de dormir. Yo tampoco te dejé de amar, Juan, respondí. Pero el amor sin respeto no basta. Es como una casa sin cimientos, se derrumba. Él asintió despacio, con los ojos húmedos. Aprendí eso tarde, murmuró. Lo importante es que lo aprendiste, dije. Se quedó callado, mirando el horizonte. Trabajé mucho estos meses, continuó. Pagué mis deudas, renté un cuarto pequeño. No tengo mucho, pero todo lo que tengo es mío. Esa frase me hizo sonreír. Entonces ya entiendes lo que vale el esfuerzo, respondí. Sí, dijo. Y también lo que vales tú. Nos quedamos mirando el mar durante un largo rato. La brisa movía su cabello, y yo sentía el corazón latiendo con una mezcla de ternura y nostalgia. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Lo pensé antes de responder. No sé si empezar de nuevo sea posible, dije. Pero sí podemos seguir caminando sin dolor. Él sonrió apenas, como si eso fuera suficiente. En realidad, lo era. A veces el perdón no reconstruye, solo limpia el terreno para que la vida florezca distinta. Pidió 2 copas de vino blanco en un restaurante cercano, y brindamos frente al mar.
El sabor era fresco, con notas frutales, suave. Por lo aprendido, dije levantando la copa. Por lo perdido, añadió él. Brindamos y reímos sin planearlo. El sol caía despacio, tiñendo el cielo de oro. Por un instante, todo pareció en paz. No éramos madre e hijo quebrados, sino dos seres humanos intentando entenderse desde la verdad. Cuando el sol se hundió en el horizonte, él tomó mi mano. Fue un gesto tímido, pero lleno de significado. Sus dedos temblaban un poco, como cuando era niño y buscaba seguridad. No lo aparté. Dejé que ese contacto cerrara todas las heridas que las palabras no pudieron. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Gracias por aprender solo, respondí. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo el mar se tragaba la luz del día. Al despedirnos, él me abrazó. Fue un abrazo breve, distinto. No había culpa ni pena, solo aceptación. Nos vemos pronto, murmuró. Sí, respondí. Pero no tengas prisa. Caminó alejándose entre las luces del malecón y yo me quedé ahí, mirando el reflejo del mar. El viento me trajo su olor, una mezcla de sudor, sal y esperanza. Cerré los ojos. Por fin, todo estaba en su lugar. Esa noche regresé al apartamento con el corazón liviano. Encendí una vela en la mesa, serví el resto del vino y me senté frente al balcón abierto. El sonido del mar era el mismo, pero yo ya no. Pensé en todas las versiones de mí que habían muerto para que ésta pudiera nacer. Brindé sola y sonreí. El perdón, entendí, no se da, se comparte. ¿Y tú? ¿Crees que hay heridas que nunca sanan, o piensas que el tiempo, con paciencia, puede curarlo todo? El tiempo siguió su curso, pero ya no lo medía por días ni meses, sino por silencios. Cada amanecer tenía su propio ritmo, una cadencia serena que me recordaba que la paz también puede ser una forma de lujo. Me mudé a un ático frente al mar, un lugar luminoso con terraza de mármol blanco, cortinas de lino que bailaban con la brisa y un pequeño jardín de flores frescas que cambiaba cada semana. No era ostentación, era gratitud. Después de tantos años de ruido, ese silencio me sabía a renacer. Las mañanas se convirtieron en mi ritual más preciado. Preparaba café en una cafetera italiana de acero brillante, encendía una vela de lavanda y salía descalza a la terraza. Desde ahí veía los barcos partir, el sol colarse entre las olas, las gaviotas recortar el cielo. Todo lo que antes me dolía ahora solo me enseñaba. Comprendí que no se necesita tener mucho para sentirse rica, solo saber que lo que tienes no depende de nadie más. En las tardes, solía escribir cartas que nunca enviaba. Algunas eran para mi madre, otras para Juan, y unas cuantas, para mí. En una de ellas anoté, el dolor también se hereda, pero la fuerza se elige. Me gustaba dejar esas notas sobre la mesa de madera pulida, junto a las flores y una copa de vino blanco. Cada palabra escrita era una ofrenda a mi pasado, una forma de honrarlo sin quedarme atada a él. Aprendí a no guardar rencores, sino lecciones. El café seguía funcionando bien. Teresa lo administraba con la misma pasión de siempre, y las clientas hablaban de mí como si fuera parte del lugar, incluso cuando no estaba. Me visitaba de vez en cuando, llevando noticias y risas. El silencio de madre se ha vuelto un símbolo, me decía. Yo solo sonreía. No me interesaba la fama ni las cifras del banco, sino saber que ese espacio seguía siendo refugio para mujeres que necesitaban recordar su valor. Una tarde, mientras leía en la terraza, sonó mi celular. Era un mensaje corto de Juan. Todo va bien. Gracias por creer en mí. Miré la pantalla con ternura. Ya no había dolor en esas palabras, solo distancia saludable. Respondí con 3. Sigue adelante, hijo. Y apagué el teléfono. No necesitábamos más. Habíamos dicho todo lo importante sin romper el silencio. El sol empezó a bajar y el cielo se pintó de naranja y oro. Serví otra copa de vino, me envolví en una manta ligera y observé cómo el día se despedía lentamente. Me gustaba pensar que la vida se parecía a ese atardecer, siempre a punto de terminar, pero siempre ofreciendo belleza antes de irse. En el fondo del horizonte, los reflejos dorados del mar parecían espejos del alma. Todo tenía sentido. Todo estaba en paz.
Decidí encender una lámpara antigua que había comprado en una tienda de antigüedades. La luz cálida bañó el mármol y convirtió la terraza en una escena de película. Sobre la mesa, las flores recién cortadas, la carta de Juan doblada y mis joyas antiguas brillando discretamente. Todo lo que alguna vez dolió, ahora adornaba. Era mi propio altar de libertad. Me levanté, caminé hasta el borde de la terraza y respiré el aire salado. Sentí el viento jugar con mi cabello y cerré los ojos. Escuché mi corazón, tranquilo, sin sobresaltos. «Lo lograste, Mariela», me dije en voz baja. No como una afirmación de éxito, sino de paz. Había sobrevivido al desamor, al desprecio y al abandono, sin perder la ternura. Y eso, más que un triunfo, era un milagro silencioso. El mar rugía a lo lejos, profundo, infinito. Tomé la copa entre mis manos y brindé conmigo misma. Por la mujer que aprendió a no rogar amor. Por la madre que aprendió a soltar. Por la vida que todavía me espera. El reflejo del vino capturó el último rayo de sol, y por un instante, todo el mundo se volvió dorado. Supe que, aunque nadie lo viera, ese era mi final perfecto. El viento siguió soplando, y con él, una certeza que se quedó grabada en mi pecho: el respeto no se ruega. Se impone con silencio, y con distancia. ¿Alguna vez diste tanto que te quedaste vacía? ¿Te dolió ver cómo te rechazaban, te ignoraban o te hacían sentir que estorbabas? Si es así, quiero decirte algo desde el corazón: tú no estás sola. Si hoy sientes que la vida te ha dejado en silencio, recuerda que el silencio también puede ser fuerza. Que tu valor no se mide por lo que los otros te dan, sino por todo lo que sobreviviste sin romperte. Eres raíz, eres memoria, eres historia viva. Y aunque haya quienes se alejaron, el mundo todavía necesita abrazos como el tuyo. Tú ya diste tanto, alimentaste, cuidaste, amaste sin condiciones. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí te vemos. Escuchamos tu historia, y queremos recordarte que aún hay belleza en tu camino. La dignidad es la joya más fina que una mujer puede usar. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la cabeza en alto y el corazón en paz, hasta quienes te ignoraron, terminan mirando con respeto. Porque el amor verdadero, el que empieza por una misma, siempre vuelve transformado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en este espacio donde recordamos que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces no te imaginas lo que sintió una madre cuando su propio hijo la echó del bautizo de su nieto, solo para quedar bien con su suegra. Ella no discutió, no suplicó, pero lo que hizo después cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me echó del bautizo. No te queremos aquí, mamá, solo mi suegra, porque su regreso fue más fuerte que cualquier humillación. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.